Los juicios que hemos participado, es muy poca las estructuras que tienen ese cuidado, pero se le recomienda que se haga eso, ¿no? Y ya está normatizado que debes de llevarlo a cabo, una revisión de manera permanente a tu edificación. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que hacer cuando, digamos, vas a iniciar una obra? Se tuvo que demoler, no totalmente, pero sí una gran parte de la construcción. Hola, Buenas tardes. Sí, fíjate que todo este trabajo se dio precisamente porque es una problemática muy común, como lo comentabas, que se da por varios factores, ¿no? Pero principalmente por deficiencias técnicas, como son una falta de proyecto ejecutivo realizado con personas que conozcan del tema, ¿no? En la zona donde nosotros estamos, construye en gran medida por autoconstrucción, como lo comentabas, y se conjugan varios factores. Entre ellos, como principal causa es la falta de un proyecto ejecutivo, y también la falta de supervisión. Obviamente las personas que realizan la mayor parte de construcciones no tienen ese perfil y se ocasionan daños, ¿no? Principalmente, como lo comentabas, un factor muy importante es el suelo. El suelo, al presentar diversas características, su consistencia, la capacidad de carga es limitada en zona de lago, como le denominamos aquí. Entonces, al hacer las construcciones, pues no se tiene el cuidado de hacer un análisis de cargas y mucho menos bajada de las mismas al suelo, porque es a donde finalmente eh, llega la estructura en su conjunto, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ha tocado participar en varios casos donde se presenta esta situación. Es recurrente. Uno de ellos, precisamente el del trabajo de que hablas, tuve la oportunidad de darle seguimiento desde el año 97 hasta el 2010 aproximadamente, 13 o 14 años. Se dio porque precisamente al inicio el propietario comenzó a ver daños en su edificación a raíz de que al lado donde estaba su casa se comenzó a hacer un edificio. Vio conforme el tiempo pasaba cómo iba creciendo, uno, dos, tres, eh, eh, cuatro niveles, cinco me parece que son, y comenzaron a aparecer los daños. Las estructuras en sí misma, cuando se presenta este tipo de situaciones, nosotros decimos que hablan, ¿no? O sea, se manifiestan de alguna manera. En este caso empiezan a presentarse grietas, empiezan a presentarse deformaciones, desniveles, hundimientos, que si no se tiene el debido cuidado y se toman las medidas preventivas, o en este caso correctivas, el daño se va incrementando. Cuando nosotros iniciamos a ver, digamos, en este caso en particular, vimos daños moderados. Estructuralmente, en la práctica se clasifican, digamos, daños del grado 1 al grado 5. El grado 1 son moderados, de fácil reparación. En el grado 5 ya es para demolición y está a punto de colapso, ¿no? Los otros daños son intermedios. Aquí comenzamos viendo el daño 1, grado 1, y al pasar de los años sí llegó al daño 5, ¿no? Que se tuvo que demoler, no totalmente, pero sí una gran parte de la construcción, ¿no? Porque igual que nosotros hacemos la comparación con los médicos en el sentido de que los médicos hablan de los signos vitales para los humanos, ¿no? La presión, entre otras causas. Y nosotros hablamos también nada más que nosotros le denominamos estados límites, o sea, hasta donde la estructura en un momento dado es estable.
A partir de ese momento ya empieza a haber inestabilidad hasta el momento de que ya es grave la situación, ¿no? Te digo, a través de los años nos tocó la oportunidad de ver entre otros casos. Este es muy representativo por el tiempo que lo estuvimos monitoreando, por decirlo así, ¿no? Primero fue un dictamen, después ya se presentó una demanda, se ganó la demanda. ¿Por qué? Porque es muy importante, antes que nada, te digo que comparándolo con como nos tratan a nosotros los médicos como humanos, ¿qué es lo que ellos nos dicen cuando se nos presenta una enfermedad? Que tienen que ver el origen, ¿no? O sea, ¿qué causa esos daños? Antes de darnos un diagnóstico y antes de recetarnos, digamos, ¿no? Primero, primero tienen que ver las causas, qué originó ese daño, porque igual pueden ser, como le llamamos, daños, defectos de origen de la misma construcción o en este caso en particular que fueron externos, ¿no? ¿Por qué externos? Porque hasta el momento en que se construyó el edificio, no, la casa estaba, digamos, normal, ¿no? Con su deterioro por el uso, por el tiempo, pero no pasaba de ahí. Empieza a originarse el daño y empiezan a generarse, digamos, los síntomas, las causas, ¿no? Las grietas, los desplomes, los hundimientos. Entonces, en ese sentido, eh, nos dicen los investigadores a nosotros, los ingenieros de la práctica, así nos normalmente denominan, es cuando debemos de ir ya tomando las medidas necesarias, ¿no? Las convenientes. Entonces, digamos, retomando, aquí el problema es que se hace la edificación sin un estudio, sin un proyecto ejecutivo, se llama al maestro de obra, él con su experiencia propone una cimentación, los propietarios también otro problema que también se ve es la cuestión económica, ¿no? El costo de los proyectos sí tiene un valor estimado dentro de la obra en su conjunto y muchas de las veces tratan de omitirlo porque se van por la cuestión más económica, pero no se ve lo que podría ocasionar ese tipo de carencia, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que hacer cuando, digamos, vas a iniciar una obra? Nosotros, digamos, hacemos, una vez que iniciamos el proyecto o un cliente nos da el proyecto arquitectónico, vemos las alternativas de sistemas constructivos, la cuestión económica también es importante porque eso lo plantea el cliente. Hacemos los estudios preliminares. ¿Cuáles son estos? Primero es visitar el sitio antes de que empieces a hacer algo. ¿Por qué? Porque ya puede haber daños de origen. O sea, en la misma zona, antes de que empieces a hacer algo, ya puede haber hundimientos, puede haber grietas que aquí en la Ciudad de México ya se dan con mucha frecuencia. Y todavía no haces nada, ¿no? Apenas estás conociendo el sitio. Tienes que ver las construcciones colindantes, en qué condiciones están. Haces tu proyecto cuando las condiciones del proyecto, por ejemplo, en el caso particular de nosotros, cuando son construcciones de más de 2 niveles, solicitamos un estudio de mecánica de suelos, el cual nos va a dar las características del suelo. Con el proyecto arquitectónico que se tiene, se hacen las bajadas de carga y se le proporcionan al ingeniero de mecánica esos datos para que ellos hagan los estudios, los sondeos y nos proporcionen las características del suelo y como parte complementaria de su trabajo nos propone la cimentación que es adecuada, ¿no? Con las incidencias que se pueden presentar durante el proceso de la obra. ¿Cuáles son estas? Nos van a decir, mira, hay estas tres alternativas de cimentación, estas, para nosotros incluso a veces nos han comentado, para nosotros es la más conveniente es esta, pero bueno, a veces los costos son los determinantes, ¿no? Ya se tiene, digamos, eso, se hace el diseño de la cimentación, porque déjame decirte que el diseño estructural se puede considerar que se hace en dos etapas, ¿no? Del desplante hacia arriba denominamos la estructura y del desplante hacia abajo de la subestructura, la cimentación, ¿no? Se da el caso que hay, por las características del inmueble, tienen que entrar dos especialistas, ¿no? Quien diseña del desplante para arriba y quien diseña del desplante para abajo, ¿no? O sea, a ese grado de especialización se tiene que llegar.
que alguien específicamente te diseñe la cimentación y tú de arriba, del desplante hacia arriba, ¿no? Entonces, si no tienen esas precauciones, pues, obviamente se tiene estos resultados, ¿no? Una capacidad de carga mayor que la que resiste el terreno, digamos. Si una casa habitación estimamos, y bueno, también lo estiman los ingenieros de mecánica, las estructuras tienen un peso aproximado de 1 tonelada por metro cuadrado. Una casa, digamos, de 2 niveles está eh, descargando al terreno una carga de 2 toneladas por metro cuadrado. Y si nos vamos con el número de niveles, uno de 5 niveles, 5 toneladas por metro cuadrado. Pero ¿qué hay que tomar en cuenta? Si el estudio de mecánica de suelos o la solidificación te dice el terreno nada más te aguanta 3 toneladas, ¿qué va a pasar? Es una simple resta, ¿no? 3 menos 2 te va a dar 1 tonelada de diferencia. Pero también nos dice la normatividad, tienes que tomar un factor de seguridad para el diseño de cimentación. ¿Cuál es este? Te pongo un ejemplo simple. Por ejemplo, tú vas a ir a tus compras, haces tu lista y dices, yo voy a necesitar 1,000 pesos para lo que voy a comprar, ¿no? Pero vas justo, ¿qué tal si uno de los artículos que vas a comprar se subió de precio y entonces no te va a alcanzar a comprar todo, ¿no? Ya subió. Entonces tú dices, me voy a llevar 2,000 pesos. Traducido a estructuras, es un factor de seguridad de 2. ¿Sí? En ese sentido, yo voy a gastar 1,000, pero llevo 2,000, llevo un factor de seguridad de 2, ¿no? Con la cimentación es muy similar, o sea, si voy a descargar 2, yo necesito un factor de seguridad de 2. Como mínimo se recomienda como 2. O sea que el terreno te aguante 4 toneladas, ¿no? ¿Por qué? Porque los suelos no son, digamos, del todo homogéneos. Aunque hayas hecho un estudio de mecánica, no son del todo homogéneos porque el estudio se hizo precisamente en el sitio donde se hizo el sondeo. A 10 metros puede haber características similares. También para eso ya está normatizado que dependiendo del perímetro de la construcción hagas tal número de sondeos, ¿no? Pero digamos, para construcciones pequeñas normalmente se hace un sondeo, un pozo a cielo abierto y con esa información te vas, ¿no? En ese caso, por ejemplo, si una casa va a descargar 2 toneladas, pues necesita por lo menos una capacidad de carga de 4, ¿no? En el caso del estudio que te envié, del trabajo que hicimos para obtener el grado de maestría, el edificio es de 5 niveles. ¿Qué quiere decir? Que va a bajar 5 toneladas. El factor de seguridad que nos piden es que el terreno por lo menos aguante 10. ¿Y por qué es ese factor de seguridad? Bueno, pues es que el ejemplo que te puse de tu compra es simple, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando llega un sismo, ¿qué pasa con las estructuras? Se van para un lado, se van para otro, ¿no? Cuando están sin sismo, cuando están estables, bajan las 2 toneladas de manera vertical, totalmente, ¿no? Se bajan las 4 toneladas, 2 toneladas bajan de manera vertical. Pero ¿qué pasa cuando tú mismo como persona, por ejemplo, tienes 2 pies? ¿Cuánto pesas? ¿70 kilos? En cada pie bajan 35 kilos. Pero ¿qué pasa si yo te empujo o alguien te empuja hacia un lado? Un pie ya no resiste, ya no baja 35, pone baja 45 y el otro se queda con 25, ¿no? ¿Por qué? Porque te ladeaste y en una parte, sobre una pierna se te está descargando más peso, ¿no? Lo mismo pasa con los edificios. Cuando se van hacia un lado, baja demasiada carga en un lado del edificio y cuando regresa pasa lo mismo, ¿no? Se va hacia el otro lado. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, cargamos un par de cubetas? Procuramos que las dos vayan de manera equilibrada, ¿no? Para que vayas caminando. Eso es lo que hacemos con las estructuras, que se equilibren, ¿no? Entonces, ese factor de seguridad que tú tienes, si lo dejas en el límite, cuando digamos, si regresamos al ejemplo de que en una de tus piernas vas a cargar 45 kilos, si el suelo donde estás desplantado es blando, pues se te va a hundir el pie, ¿no? En el caso de la estructura, pues, se hunde. Entonces pasa lo mismo. El principio es muy simple, si lo piensas de esa manera, ¿no? O sea, tienes que considerar ese factor de seguridad que en un momento te va a responder. Aunque ese momento, en el caso de los sismos, es cosa de 2 minutos, ¿no?
pero las estructuras precisamente se diseñan no para su vida de 50, 60 años, se diseñan para esos 2 minutos que son el tiempo crítico de la vida de la estructura, ¿no? Todo el tiempo demás la estructura va a estar tranquila, solamente cuando llegue en el caso del sismo, es cuando tiene que responder, y si responde bien es que estuvo bien diseñada, ¿no? Por eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, si no lo tomas de esa manera, obviamente, ¿quién va a responder? Pues va a responder el suelo, ¿no? Eso en el caso de la cimentación. En el caso de las estructuras también tienes que hacer que, estábamos hablando que la carga baje de manera vertical, porque como todos los cuerpos, o la mayoría de cuerpos, tenemos un eje de gravedad, ¿no? Entonces, cuando vamos caminando va trabajando tu eje de gravedad y va bajando la carga. Lo mismo que con los edificios, o sea, tiene que bajar de tal manera. Y sí se permite que haya un rango, pero es muy mínimo, ¿eh? Donde puedas, digamos, desequilibrar, pero en las estructuras es mínimo. Que el centro de cargas con el centro de gravedad no sea muy, muy cercano uno de otro, ¿no? Para que no ocasiones esa descompensación, ¿no? Entonces, si cuidas eso, obviamente vas a tener un buen comportamiento. Eso apenas estamos en etapa de proyecto. Ya tienes tu proyecto, ya tienes tu terreno limpio, ya. Ahora vas a iniciar ya la obra. Después de que te obtienes permisos y es que los realizaste y todo eso, vas a empezar tu obra. ¿Qué es lo que se recomienda? Que hagas una fe de hechos con tus vecinos. ¿Por qué? Porque tu inmueble colindante o tus inmuebles colindantes pueden tener daños. ¿A qué me refiero? Desplomes principalmente, ¿no? Que ya tengan grietas, que ya tengan una serie de daños, que si hay gente que trata de aprovecharse de eso y tú empiezas a construir y te dice, tú me dañaste, ¿no? Entonces recomendamos que se haga la fe de hechos. Hay algunas demarcaciones donde lo exigen, pero ya nosotros de manera general lo tomamos. Días antes de iniciar la obra se contrata a un notario público, se le invita a los vecinos para que participen y en ese momento expongan si su casa tiene daños y que nos permitan ingresar, ¿no? Porque igual que los teléfonos celulares con el caso de las estructuras y también de manera ya está considerado en los códigos, el que daña paga. Nada más que aquí hay que considerar que hay que demostrar quién hizo el daño, ¿no? Para que eh, asuma su responsabilidad y pague. Entonces, si hacemos eso de manera preventiva y se va el expediente, queda como referencia para que también, en primera, te prevenga de una posible demanda por daños ocasionados. Por eso el título es por daños ocasionados a los colindantes, ¿no? Porque tú tienes 3, 4 colindantes, pero tú también vas a colindar con ellos, entonces te puede regresar el problema, ¿no? Tú puedes ser la causa, tus inmuebles vecinos pueden estar bien y el que vas a causar daños eres tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, se previene uno. Si el inmueble está desplomado, en esa fe de hechos procuramos que vaya, aparte del notario, un ingeniero topógrafo que saque los desniveles y los desplomes del entorno, del sitio y de las edificaciones colindantes para que quede asentado. ¿Por qué es importante eso? Fíjate que te pongo un ejemplo. Si tu inmueble colindante tiene un desplome de, pongámosles, 5 centímetros hacia tu predio y tu separación de colindancia según tu cálculo te dio 10 centímetros, resulta que tú empiezas en el desplante con 10 centímetros, pero cuando llegas a la parte más alta, esos 10 centímetros se van a convertir en 5. Entonces tú tienes que hacer esa consideración. Separación de colindancia. La separación de colindancia, no me... La junta por colindancia es Exacto, una ¿no? O entre separación que existe entre construcciones, los ¿no? inmuebles y cuyo objetivo es Lo evitar mínimo es que 5 las normativamente. construcciones, cuando hay un sismo, digamos que se cacheten entre sí. Exactamente. Entonces arriba no vas a tener nada más 5. Entonces, ¿qué pasa si nada más tienes 5?
la situación de que se te presente un golpeteo de estructuras se incrementa, ¿no? Entonces, si tú tienes esa condicionante y tu separación es de 10 según tu cálculo, tienes que dejar en sí abajo 15 para que arriba tenga los 10 que calculaste, ¿no? Eso es muy importante porque es causa de los daños muy comunes en la cuestión de los sismos. Todo eso es de manera preventiva. Fíjate, todavía no empezamos ni la obra y ya tienes que tomar en cuenta eso. Exacto. Y luego el estudio de mecánica de suelos te dice, oye, tu estructura a mediano y a largo plazo se va a hundir 10 centímetros. Ah, ¿qué voy a hacer? Si yo consideré un ingreso de un primer escalón de 20 centímetros, ¿qué hago? Ah, pues yo me desplanto a 30, ¿no? ¿Por qué? Porque el de mecánica ya me está diciendo que voy a bajar 10, ¿no? Entonces, a largo plazo yo voy a estar a nivel de proyecto. Entonces, todo ese tipo de consideraciones, después de 5 años, nos dicen los ingenieros de mecánica de suelos que el primer año es crítico, ¿no? De cuando empiezas a construir. Ellos te recomienda que, por ejemplo, una vez que terminaste tu obra, le des un seguimiento, por lo menos una vez, 2 veces al año en el primer año. Y después se va espaciando hasta que lo hagas cada año, ¿no? Para darle un seguimiento, para que vayas viendo estadísticamente cómo se está comportando tanto tu edificio como los edificios colindantes. Eso es muy importante, es muy poco, en los juicios que hemos participado, es muy poca las estructuras que tienen ese cuidado, pero se le recomienda que se haga eso, ¿no? Y ya está normatizado que debe de llevarlo a cabo, una revisión de manera permanente a tu edificación, para que lo vayas anotando en tu... Fíjate que está obligado, pero aquí influye la cuestión económica, ¿no? ¿Por qué? Porque termina la obra y el DRO, el propietario dice, no, pues yo ya terminé y nos vemos, ¿no? Es difícil que le puedas dar seguimiento, ¿no? Y luego, por circunstancias muy particulares, se vuelve más complicado. Te pongo un ejemplo. Haces un edificio de departamentos. Cuando lo haces, hay nada más un dueño, el dueño del edificio, ¿no? Pero luego lo convierten a régimen de condominio. Pasa el tiempo y luego ya no nada más es un dueño, son 20 dueños. Y pon de acuerdo a los 20 dueños para que te permitan hacer un seguimiento. Es poco, ¿no? Entonces, más vale que tú cuando termine la obra deje, digamos, esa constancia para que, digamos, el ingeniero, el que le dé el mantenimiento preventivo, el correctivo a lo largo del tiempo, él vaya actualizando esa información, este, cuando le corresponda, ¿no? Porque fíjate que debe de haber, no, porque fíjate que si hay un lapso, en la Ciudad de México son 5 años de responsabilidad una vez que das el aviso de terminación, pero eso es administrativamente, ¿no? Después pueden haber otro tipo de situaciones, ¿no? Pero digamos, normativamente te dicen la responsabilidad de 5 años, ¿no? Una vez que obtienes tu autorización de uso y ocupación. Pero también te dicen que tienes que dejar un manual de operación. Eso es importante, muy importante, el manual de operación. Y en el manual de operación es como ustedes tienen que hacer esa nivelación